Al final este negocio, si lo quieres conocer, lo tienes que empezar desde abajo. ¿Con cuánto tiempo de anticipación puedes subir los documentos? Dependiendo de qué hora estás enviando la declaración, eso sale la propia mañana o el propio día, o ya sale al día siguiente. ¿Te acuerdas cómo fue tu primer despacho? Que se aplique igual toda la legislación en todos los países para que no haya desvíos de mercancías. Y eso tiene que ver con el despacho centralizado europeo. Con Aduaneta ya vas a estar. Del mundo aduanero te vamos a contar. Desde las fronteras hasta el mar. Lo que importa te lo vamos a mostrar. Tengas que importar y exportar. Todo lo que pasa aquí se comenta. Tengas que importar, no te lo pierdas. En cada episodio mucho por hablar. Bienvenidos amigos de Aduanetas, estamos hoy grabando un episodio más de esta trilogía que hemos formado aquí en España. Este es nuestro tercer episodio y para cerrar con broche de oro tenemos un invitado de lujo que nos va a platicar de cómo se vive el comercio exterior en materia aduanera de este lado del Atlántico. Para mí es un placer tenerte con nosotros, Antonio. Bienvenido a Aduanetas. Muchas gracias. Tu casa. Agradecemos que se haya dado la oportunidad de abrirse ese espacio para poder platicar y conversar de muchos temas que seguramente encontraremos cosas en común. Perfecto. Pues para empezar, pues hoy vamos a hablar de cómo se cruzan las fronteras desde este lado del Atlántico. Pero antes de entrar en materia aduanera, quisiéramos saber quién es Antonio Llobet para nuestra audiencia. Si nos pudieras platicar un poquito sobre ti. Sí. Bueno, yo soy Antonio Llobet, soy agente de aduanas. En Europa la figura es agente de aduanas. Tengo una empresa, una agencia de aduanas. Desde el año 2000, este año hacemos 25 años, pero yo llevo en el sector aduanero desde hace 38 años. Aparte, soy el presidente del Colegio de Agentes de Aduanas de Barcelona y también soy el presidente de todos los agentes de aduanas de España. Y en el año 2016 creé la Asociación Internacional de Operadores Económicos Autorizados, que abarca pues prácticamente, es internacional y abarca muchos países, sobre todo de Europa, Estados Unidos, Centroamérica y Latinoamérica. Pero bueno, esa es un poco mi historia, ¿no? Soy hijo de un inspector de aduanas y yo la aduana la conozco desde que era muy pequeño, porque enseguida ya desde pequeño el tema de la aduana ya lo veías en casa, ¿no? Y bueno, las aduanas lo llevo en el corazón, ha sido mi modo de vida toda mi vida. Y soy un apasionado de las aduanas. Ese es mi trabajo y encima es un trabajo que me gusta. ¿Qué sentías en ese entonces cuando veías a tu padre como inspector de aduanas? ¿Eso fue lo que sembró la semilla por el...? No, la verdad es que no. La verdad es que yo cuando acabé mis estudios universitarios, pues justamente un amigo de mi padre que era agente de aduanas, necesitaba personal y mi padre me dijo, oye, ¿te gustaría entrar? No iba orientado yo para el mundo de las aduanas, pero bueno, me salió la oportunidad nada más acabar los estudios, era un verano, y dije, bueno, era un poco para ver cómo si me gustaba o no, y ese verano pues ya me quedé hasta hoy. ¿Qué fue lo primero que hiciste cuando entraste al mercado? Fotocopias. Todos empezamos con fotocopias, vengas de donde vengas, de la universidad, de donde quieras. Al final este negocio, si lo quieres conocer, lo tienes que empezar desde abajo. Y haciendo fotocopias, llevando documentaciones. Al cabo de unos meses ya empecé a bajar, a abrir contenedores a la aduana, a hacer inspecciones sanitarias y bueno, y poco a poco pues vas aprendiendo. Y luego pues bueno, me fui formando evidentemente en tema de aduanas, porque también te has de formar, no solo es un tema de la práctica o de cómo se maneja el despacho de importación, sino al final has de tener conocimientos y evidentemente pues me formé y es cuando me presenté al cabo de unos años cuando se convocó pues a la titulación de agente de aduanas, ¿no? Luego posteriormente pues bueno, vas abriendo con inspecciones, ya te empiezas a quedar en el despacho, empiezas a clasificar mercancías, empiezas a preparar documentaciones ya cuando estás más formado a nivel derecho aduanero y hasta hoy. Y esto nunca se para, siempre estás aprendiendo. Porque la normativa es cambiante y más ahora, ¿no? Que aparecen millones de normativas, incluso ahora hasta medioambientales. Sí, y eso me llama mucho la atención y ahorita vamos a ir a este tema ambiental que todavía no lo abordamos tanto en México, pero que he visto algunas cosas aquí que me han sorprendido bastante. Pero vamos un poquito más para atrás, porque quisiéramos digerir cómo funciona el agente aduanal en España, ¿no? A diferencia a lo mejor en algunas cositas en México, pero cómo es el proceso en el que tú obtienes una patente
¿O es una autorización o cómo se le llama de este lado? Sí, no. Digamos que históricamente nosotros como entidad tenemos más de 120 años, ¿no? Desde el año 2010, que es cuando cambió toda la normativa, que es la que rige actualmente, salió un Real Decreto por parte del Ministerio de Hacienda, que es el que depende de las aduanas, el Departamento de Aduanas, en donde decía que cada 2 años se tenía que hacer exámenes para poder acceder a la habilitación de agente aduanal. Y durante cada 2 años hay exámenes y los exámenes son difíciles. Y una vez aprobado el examen, pues en realidad ya puedes empezar a trabajar. O sea, simplemente es un examen que es complejo, hay un examen teórico y uno práctico, y en ese examen pues te validan tus capacidades. O sea, no es tan complejo como yo creo que existe en México, que la figura es mucho más compleja de poderse asumir. Aquí las figuras, pues en el momento que el titular fallece o se jubila o deja la empresa, pues la empresa tiene que contratar a alguien que tenga esta titulación, si no, no podría continuar. En ese sentido, un agente aduanal en España, ¿qué responsabilidades tiene y cómo trabaja con el gobierno, aparte de con los importadores? Nosotros tenemos 2 tipos de representación delante de nuestros clientes, ¿no? Es la representación directa y la representación indirecta. La representación indirecta viene a decir que nosotros estamos actuando en nombre propio y por cuenta del importador o del exportador. Y la directa es que yo actúo en nombre y por cuenta del importador. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? En la representación indirecta yo me pongo en el lugar del importador, con lo cual yo soy solidario y asumo todas las responsabilidades. Es una figura que no nos gusta nada porque al final somos solidarios en cualquier materia que pueda surgir, tanto tributaria como no tributaria, dentro de lo que es el despacho de importación y exportación. Y en cambio la representación directa, nosotros en el momento que entregamos la mercancía y sale despachada de la aduana, ya no somos responsables de nada. Somos responsables durante el acto administrativo de la presentación del despacho, pero no lo somos después. Entonces, evidentemente, nosotros recomendamos que no tenemos que asumir una responsabilidad tan importante en nombre de nuestros clientes y recomendamos a todo el colectivo que evidentemente utilice la representación directa, en nombre y por cuenta ajena. Entiendo. En ese sentido, los importadores en España, ¿cómo funcionan? Ellos también tienen que tener una licencia para poder importar bueno, hay una serie ellos lo que tienen que tener es una sociedad o una figura jurídica habilitada por el Ministerio, pero simplemente ellos tienen que estar dados de alta. Y luego sí es verdad que sí, dependiendo de qué productos importes, sí que tienes que tener alguna licencia, si no es necesario. Digamos que el comercio está muy abierto. Es decir, que el propio importador y exportador se podría hacer sus despachos aduaneros o los puede delegar en un agente de aduanas. Pero la figura no es obligatoria. O sea, es decir, cada importador o exportador podría realizarse sus propios despachos sin necesidad de utilizar un agente de aduanas. Aquí lo que dices es muy importante porque, por ejemplo, en México, hace algunos ayeres, en el 2008 más o menos, recuerdo, cuando salió el decreto de facilidades aduaneras, los agentes aduanales temblaban y decían, bueno, pues, ¿qué va a pasar con nosotros después de que no eliminen la figura, sino que no sea tan obligatorio tener un agente aduanal? Porque hasta el día de hoy, pues, ocupan un agente aduanal para despachar todos, incluso paquetería, todo. Pero, ¿qué es lo que nos debe dar a nosotros como agentes aduanales la certeza de que, aunque yo sea una opción, siempre voy a ser la mejor opción? Bueno, por eso uno debe estar preparado y uno debe estar formado. Es decir, nosotros siempre recomendamos que el colectivo tenga todas las autorizaciones o todas las distinciones posibles sin ser obligatorias. Es decir, miramos mucho o aconsejamos que estén colegiados, que no es obligatorio tampoco. Colegiado es que tú perteneces a una asociación de agentes de aduanas que el objetivo es que ellos defiendan los intereses de la profesión, interactúen con las administraciones, etcétera, etcétera, ¿no? E informen, formen y asesoren a los colegiados o asociados. Esa figura es toda categoría. Da categoría. También aconsejamos que sean operadores económicos autorizados. Al ser operador económico autorizado es una figura que otorga también el Departamento de Aduanas, en donde, supongo que conocéis lo que es el operador económico autorizado, pues que da unas ciertas garantías, porque al final tú te presentas ante los clientes como una persona experta y certificada, ya no solo porque tengas la titulación, sino porque además has adquirido esta figura de
es una manera de presentarnos delante de los clientes para que deleguen sus importaciones y exportaciones en nuestro colectivo. En ese sentido, por ejemplo, no sé si tú tienes el número claro, si los importadores en España no requieren forzosamente de un agente aduanal, ¿cuál es el porcentaje de importadores que utilizan la figura del agente aduanal? Casi todos, la mayoría. O sea, yo estaría diciendo que excepto un grupo de 200 multinacionales, realmente todos los demás importadores y exportadores están trabajando con agentes aduanales o con agentes de aduanas. Al final es un tema muy técnico y también es verdad que en Europa y sobre todo en España las empresas están constituidas por pequeñas y medianas empresas. Estas pequeñas y medianas empresas lo que quieren es comprar, vender, fabricar, y el tema técnico de pasar por las aduanas pues lo delegan, porque ellos no tienen capacidad para tener un departamento prácticamente legal, porque nuestra figura se asemeja mucho a una figura que tiene que tener altos conocimientos de normativas y leyes, y esto no está en las empresas, las pequeñas y medianas empresas, para poder hacer esta gestión. Con lo cual, aunque no es obligatorio, sí que es verdad que al final recurren la mayoría, ya te diría que un 90 y tantos %, excepto grandes multinacionales, Airbus, no sé, IKEA, las demás, todos recurren a agentes aduanales. Sí, es como en México que tienen la figura del apoderado aduanal, entonces ellos pueden despachar con sus apoderados aduanales, pero al final del día siguen apoyándose con los agentes aduanales. ¿Por qué? Porque es el que tiene la experiencia, claro, es el que tiene la infraestructura, es el que tiene el expertise en ciertas mercancías. Entonces, pues podemos estar tranquilos que aunque en México se abra esto de que no necesitas de agente aduanal, pues tu mejor opción siempre va a ser tener un agente aduanal de confianza. Nosotros llevamos con esta figura que no es obligatorio yo creo que desde hace 40 años, o sea, no es una cosa nueva para nosotros. Yo viajo bastante a Latinoamérica por el cargo de presidente del Consejo General de Agentes de Aduanas de España y me encuentro que en muchas reuniones, muchos países están en la tesitura de que sus gobiernos quieren cambiar y que no sea obligatorio. Y realmente me extraña, en el fondo no me extraña, me sorprende que realmente en el mundo moderno pues cada uno pueda elegir, ¿no? Aunque vaya en contra de nuestros intereses. Pero bueno, si eres un buen profesional, si estás formado, si estás informado, si estás dentro de algún colectivo que interactúa por ti con las administraciones y que estás al día de toda la normativa, lo lógico es que las pequeñas y medianas empresas, que es la base prácticamente de toda la Unión Europea, se apoyen en los agentes aduanales, en los agentes de aduanas. Y aquí a lo mejor voy a hacer una analogía que podría sonar un tanto absurda, ¿no? Pero es como si quieres irte a cortar el cabello, pues tú te lo puedes cortar en casa, claro, ¿no? Y al final puedes salir tú usado. Sí. Pero si quieres un corte bueno y con alguien profesional, pues tendrás que buscar a alguien que tenga conocimiento. Y lo que decíamos, que cada vez las normativas son más extensas y más de difícil cumplimiento, sobre todo para las empresas, con lo cual tiene que haber alguien que se adelante y les informe de lo que viene. Es decir, luego hablaremos seguramente, como has dicho, pero hay mucha normativa nueva que poco a poco se va introduciendo y que nosotros es nuestra obligación de asesorar a nuestros clientes para que la vayan asumiendo antes de que se pongan en vigor. Entonces también hacemos una labor muy importante de asesoramiento y de información de cara a lo que viene. Tenemos asociaciones tanto en Europa que también defendemos y que estamos integrados y que defienden también los intereses de todos los agentes de aduanas de Europa. Ahorita que hablas de los diferentes agentes de Europa en sí, ¿cómo funciona la aduana única europea o cómo funciona la autorización que tienes? Porque nos ha estado otras personalidades aquí sentadas y nos han contado pues que a veces a lo mejor España es un poco más restrictivo y entonces deciden ir a despachar por otras aduanas. Cuéntanos un poco de esto. No, a ver, lo que se consigue, lo que se presente es que se pretende es que todas las aduanas de la Unión Europea estén coordinadas y que se aplique igual la normativa. De hecho, la normativa es la misma. Lo que pasa que sí que es verdad que el funcionario español, que eso un poco está debatido y sabido, es muy estricto. Entonces, cuando tiene una duda o falta una coma en concreto dentro de la legislación, pues se lo miran muy exhaustivamente. Entonces hay otras normativas en Europa pues que siendo la misma pues lo miran de diferente forma el funcionario, ¿no? Entonces sí, es así. Entonces hay productos que en vez de entrar por España pues entran por el norte de Europa, porque los holandeses, que es
donde principalmente entran todas estas mercancías. Es un país muy comercial y ellos lo que quieren es hacer comercio y dan un poco la vista gorda, que decimos aquí en España, y no se fijan tanto en si cumplen estrictamente toda la normativa que ha de cumplir, ¿no? Es un poco lo que decimos aquí, que muchas mercancías se nos van al norte de Europa. Hablando del despacho y la normativa, para darnos una idea de cómo funciona de este lado del Atlántico, ¿nos podrías platicar cómo es el día a día de, por ejemplo, de un despacho aduanal desde el momento a lo mejor en el que hicieron el booking hasta que llega a la puerta de la fábrica? Sí, nosotros, por ejemplo, tenemos mucho tráfico con Asia, sobre todo. Entonces, un cliente me dice, oye, porque también hacemos transporte, evidentemente. Al final es un servicio global, que dice que los importadores y exportadores desde hace mucho tiempo no quieren tener varios proveedores logísticos para, históricamente, la naviera hacía una función y facturaba, el almacén hacía una función y facturaba, la gente de aduanas hacía su función y facturaba, y al final el importador y exportador recibía 7 o 8 facturas de diferentes proveedores, ¿no? Ya desde hace bastantes años, desde hace, yo diría, 20 y pico años, que el importador-exportador quiere que una única persona, una única empresa le haga todo el servicio, ¿no? Entonces en nuestro caso, empieza con una solicitud de un presupuesto para ir a recoger, por ejemplo, una mercancía en China, en Shanghái o en cualquier puerto de estos, y nosotros le pasamos una cotización y en ese momento es aceptada la cotización, ellos nos pasan una proforma o un pedido y nos ponemos en contacto con nuestros agentes que tenemos en todos los países del mundo para que en concreto vayan a recoger esa mercancía en función de los términos comerciales que se hayan pactado, ¿no? Si es un FOB, si es un export, si es un DAP, lo que sea, ¿no? Entonces nos ponemos en contacto. Ellos ya hablan con la fábrica, previamente nos dicen, oye, esta mercancía me dice mi proveedor que va a estar lista dentro de 10 días y nuestros agentes en origen pues se ponen en contacto con la fábrica para que verifiquen que realmente la mercancía está lista. A partir de ahí, como decías muy bien, dicen mercancía lista. Si es una mercancía que el término comercial es FOB, pues le decimos, oye, me la embarcas por tal naviera y llega. Ellos se ocupan del despacho de exportación, embarca y al final llega a Barcelona. Nosotros previamente ese embarque estamos hablando con nuestros clientes, pásanos las documentaciones correspondientes de este envío y cuando llega la mercancía a puerto, nosotros ya tenemos preparado todo el despacho aduanero para poderlo presentar en la aduana lo más rápidamente posible. De hecho, tenemos una figura, una simplificación que nos permite presentar la declaración aduanera sin haber llegado la mercancía, lo que se llama una predeclaración aduanera, que en el momento de que llega, que la mercancía consta que ha llegado y la aduana la da de alta al inscribir el manifiesto, nosotros pues ya esa mercancía que ya tiene la aduana, de inmediato ya le asignan un canal, porque ya tienen verificada la documentación y normalmente pues sale mucho más rápido. Es decir, la aduana tiene con 10-15 días de tiempo la predeclaración presentada por nosotros para poderla revisar, para que cuando llegue la mercancía, pues si la decisión aduanera es que se puede despachar de inmediato, que sería el canal verde, que no sé si lo conocéis. Sí, que es el canal, eso es justo lo que iba a preguntar, el canal indica la agilidad del despacho, ¿no? Exacto. Al llegar hay la aduana puede interactuar de 3 formas diferentes. Un canal verde, que se llama, un canal naranja y un canal rojo. Canal verde quiere decir que automáticamente, como ellos ya tienen parametrizado la partida arancelaria, hay un filtro, esto se basa con un filtro que pone la agencia tributaria, el Departamento de Informática Tributaria, tiene asignado una serie de filtros por valor de mercancía, por tipo de mercancía, por país de donde viene o dónde va. Hay unos filtros que se llaman unos análisis de riesgo, en donde, dependiendo de qué país, qué mercancía, qué valor, etcétera, ellos ya asignan automáticamente un canal, ¿vale? Si el canal es verde, quiere decir que Informática Tributaria ya ha dicho que esa mercancía cuando llegue, porque ya está parametrizado desde hace tiempo, va a ser verde, quiere decir que sale automáticamente, no interviene ningún funcionario. Automáticamente el sistema te da libertad para poder sacar la mercancía. El canal naranja lo que viene a decir es que cuando llega la mercancía va a actuar un inspector documentalmente, es decir, va a revisar la documentación
que has aportado para verificar que es todo correcto, y si es todo correcto te despacha la mercancía. Y el canal rojo quiere decir que esa mercancía tiene que ir a revisión física, ¿vale? Con lo cual sale un canal rojo, entonces nosotros tenemos que hablar con las terminales para posicionar el contenedor, o con el aeropuerto para que el almacén del aeropuerto nos sitúe la mercancía en zona de despacho, y en ese momento se va con un inspector a reconocer la mercancía, y de ahí sale el resultado del despacho, si es conforme o no. Con lo cual, automáticamente el canal verde sale sin que ningún inspector lo verifique. El propio sistema ya ha analizado que eso se puede despachar. El canal naranja es un despacho documental, revisan documentación, que lo que has declarado se ajuste a toda la documentación que aportas. Y el canal rojo es decir, oye, toda la documentación está bien, pero yo quiero ver la mercancía para verificar. Y en el caso que estuviese correcta, pues se despacha, y si no, bueno, pues hay las liquidaciones complementarias, los cambios de partida, etcétera. Aquí hay dos preguntas que yo creo que a lo mejor se está haciendo también la audiencia, es en estos canales que termina, por ejemplo, tú como agente aduanal, ¿cuánto, para que la aduana pueda hacer ese análisis del riesgo, con cuánto tiempo de anticipación puedes subir los documentos, o incluso hasta un día antes de que llegue el buque tú puedes subir documentos para que hagan ese análisis? O sea, en realidad, cuando presentamos la predeclaración, nosotros ya en un primer lugar no presentamos documentos, pero la aduana ya sabe un poco, va haciendo ese análisis de riesgo. De hecho, los manifiestos de carga de las mercancías salen prácticamente de origen ya con una información que se llama el IECS2, que es el sistema en el cual está todo el mundo obligado a enviar la documentación, quién es el expedidor, quién es el destinatario, para que las aduanas europeas puedan hacer sus análisis de riesgo, que son prácticamente hoy en día con inteligencia artificial o con sistemas que ya intuyen dónde podría surgir el problema de una mercancía que ha embarcado tanto aéreo como marítimo, ¿no? Quiere decir que hay un previo, todo un sistema que nosotros no conocemos cuál es el sistema, porque evidentemente los usuarios no sabemos, pero sí que hay ese proceso en donde se analiza quién es el importador, qué mercancía es, qué historial tiene. Todo esto se verifica, que es el análisis de riesgo que hacen todas las aduanas. Yo creo que también en Latinoamérica esto es igual. En ese sentido, el documento con el que presenta el agente aduanal para el despacho de las mercancías, a diferencia que nosotros usamos el pedimento, ¿cuál es el documento que ustedes utilizan? El documento único administrativo, que llamamos DUA. Sí. El DUA. Este DUA, ya lo he visto, me lo han mostrado, es un documento que igual ustedes utilizan sistemas y declaran ahí toda la información necesaria, pero me llamó la atención, y ahorita abrimos un paréntesis, y que estábamos hablando del tema del medio ambiente y esto, que en Europa tienen que declarar, aparte de las mercancías y todo esto, el tema de los envases, ¿no? Sí. Este tema me decían que es... Bueno, hay una normativa, como decíamos, por el tema de medio ambiente, pues van saliendo normativas de cumplimiento, ¿no? Entonces, dentro del medio ambiente lo que preocupa mucho es el embalaje de plástico, porque el plástico creo que no se destruye en millones de años, con lo cual lo que hicieron es decir, oye, como tenemos un problema con el plástico y deberíamos solucionarlo, y para poderlo solucionar debemos cobrar un impuesto, ¿vale? Para poder, con ese impuesto, pues tomar las medidas para que los plásticos que no sean reciclables se puedan controlar de alguna manera, ¿no? Entonces ellos lo que hicieron hace un par de años o 3 es poner un impuesto al plástico, con lo cual en toda mercancía que llegue tanto aéreo o marítimo de importación has de declarar la cantidad de plástico que contiene los embalajes y que no son reciclables, ¿vale? Porque de ahí liquidas un impuesto, ¿vale? Liquidas el impuesto del plástico, igual que liquidas los aranceles, liquidas el impuesto del plástico y liquidas el IVA, ¿vale? Entonces, eso es en función de que es una de las medidas para luchar contra el medio ambiente, para que lo que se ingrese, entiendo yo, que las autoridades lo destinan, pues eso, a poder retirar ese plástico del medio ambiente. Y ese es un poco el sentido de este impuesto. Otra cosa es si lo están haciendo o no. Eso es otra cosa. En este sentido... Si ese dinero va para otro sitio. Cerrando el paréntesis de este tema de los embalajes y el medio ambiente, continuando con el proceso del despacho, aquí era donde... Yo creo que también los que nos están escuchando dicen, bueno, ¿y en qué momento hace el previo el agente aduanal, no? Porque en México, pues, arriba el buque, bajan los contenedores y nosotros los agentes aduanales, si tenemos dudas sobre lo que viene, y casi la mayoría para salvaguardar la patente, pues programamos una cita para hacer un previo, ¿no? Yo creo que aquí
radica en lo expedito que es el despacho en Europa, porque no hay como tal una cita de previo, ¿no? Porque asumes que todo lo que viene, pues viene tal cual viene declarado en la factura. Bueno, nosotros evidentemente, independientemente de que nuestras empresas o muchas empresas son operadores económicos autorizados y que te exige la administración aduanera que tengas unos procedimientos para todo prácticamente, lo lógico es que aunque no seas operador económico autorizado, tú tengas en tu propia empresa unos procedimientos para valorar la mercancía, unos procedimientos para poderla clasificar, unos procedimientos para ver que toda la documentación y cumplir toda la normativa. Quiere decir que somos nosotros los que previamente hacemos este análisis. La aduana se desentiende. Al final la aduana lo que recibe es, como decías, es el documento aduanero único, el DUA, y allí ellos ya verificarán que realmente el valor en aduana que has declarado sea correcto, si la clasificación arancelaria será correcta, si has pedido algún beneficio arancelario que tengas derecho, etcétera, etcétera. Es decir, nosotros hacemos nuestro ejercicio interno evidentemente, aquellas dudas que tenemos, pues evidentemente las tenemos que hablar con nuestros clientes. Es decir, si yo no entiendo muy bien, cuando te entregan una documentación, a veces vienen referencias. Y si el cliente no me dice que la referencia XR24 corresponde, yo que sé, a bolígrafos, pues nosotros no lo podemos saber, ¿no? Con lo cual, nosotros tenemos que hacer ese análisis previo con nosotros y con nuestros clientes, para luego al final presentar la declaración correctamente y que no haya ninguna incidencia. O sea, que no hay ninguna prevalidación por parte de la Administración española aduanera en ese sentido. Es decir, nosotros presentamos una declaración, pero no presentamos la liquidación. La aduana nos liquida. Es decir, yo presento y digo, esto es esto, declaro que es esto, y ellos nos dirán si es verdad o no es verdad. Y evidentemente la reincidencia en errores continuos o presentación de declaraciones erróneas, falsas, inexactas o incompletas es sancionable. De esto que va al canal verde, ¿algo pudiera llegar a ser revisado aleatoriamente? O sea, los canales verdes son canales verdes siempre. Lo único que la normativa aduanera dice que las declaraciones aduaneras tienen una vigencia de 3 años, ¿vale? Para poder revisar, y 4 años para el IVA. Con lo cual, durante el proceso de 3 años para los aranceles y 4 años para el IVA, la aduana puede revisar. Y de hecho tenemos frecuentemente que nos piden documentación de un canal verde que se despachó a lo mejor hace 1 año y medio, porque en revisión, que sería el departamento de revisión de la aduana que revisa las declaraciones aduaneras, pues quizás ese canal verde que se asignó automáticamente ha generado alguna duda. Y entonces revisan y nos piden toda la documentación que no se ha enviado, que no se envió y que tenemos que tener bien archivada y a disposición de la aduana en cualquier momento. Entonces, hay evidentemente en canales verdes muchas revisiones de esos despachos que hemos presentado y tienen 3 años para poderlo hacer. En ese sentido, para México, y hemos visto que en algunos otros países, las famosas muestras o mercancías de más que manda el proveedor, ¿cómo las manejan acá? ¿También se detectan en el reconocimiento o les avisan? ¿Qué consecuencias tienen? Actualmente, cuando se va a ver una mercancía, normalmente solo se sacan muestras si va para el laboratorio de análisis. Antiguamente sí que era verdad que el actuario aduanero, el inspector aduanero que tenía asignada esa declaración, podía sacar muestras, normalmente se devolvían, ¿vale? Actualmente ya no se sacan muestras, solo se sacan muestras si la mercancía tiene que ir para analizar al laboratorio de la aduana. Entonces, en ese momento, para ese caso, pues hay un procedimiento donde pues eso se sacan 3 muestras normalmente para enviar al laboratorio. Una muestra es para que la utilizan allí, una de reserva por si se ha de recurrir el dictamen del laboratorio y otra para devolver al cliente si todo es conforme, ¿no? Normalmente las muestras ya hace muchos años que los actuarios no las sacan para la aduana, sino simplemente para verificar en el laboratorio de análisis que realmente cuando estamos a veces pues declaramos pues bolsos de plástico y dicen, oye, pues no, esto no me suena que sea plástico por el valor o de textiles o de cuero, y entonces dicen, oye, saque muestras, y entonces el laboratorio pues dictaminará pues si aquello era plástico, si era nylon, si era textil, si era etcétera, ¿no? En cualquier materia. Sí, voy más allá del tema de muestras, entiendo del análisis para el muestreo de mercancías y determinar si está correcta la clasificación,
pero a que, por ejemplo, cuando los proveedores te mandan mercancía y dicen, bueno, pediste tantas piezas de estas, pero aquí te van 10 otras de otras que estoy sacando para que tengas muestras de este tipo de mercancía. O cuando te mandan que si plumas, que si camisetas, que si el calendario, que si esto, que... Normalmente esto viene por couriers, o sea, nunca viene dentro de la mercancía en general. Es decir, aquel que quiere verificar la calidad del producto, de lo que sea, del pedido que va a hacer, normalmente se reciben esas muestras por couriers, por DHL, por FedEx, por UPS, por estas compañías, ¿no? Y normalmente pues, son muestras y no hay ningún problema. ¿Y no se encuentran con problemas con los proveedores, por ejemplo, que manden mercancía de más o ese tipo de cosas que bueno, pueden si pasar? se mandan mercancía de más y lo detecta la aduana lo que hace es un parte de faltas o de sobras. Es decir, cuando toca el reconocimiento físico, y normalmente lo que hay es un recuento de bultos en muchas ocasiones, con lo cual ahí empieza lo primero que empiezan a verificar, es decir, oye, si se corresponde los bultos y los kilos con la documentación, ¿vale? Entonces, es decir, se hacen un recuento a través de los estibadores que se encargan de abrir los contenedores, pues hacen un recuento de bultos. Si hay más bultos, hacen un parte de sobras, pero además nos exigen, dígame qué ha pasado para que haya más bultos y dígame qué contienen estos bultos. Entonces ahí hay una incidencia importante que hay que acreditar. Oiga, pues lo que decías, ¿no? Es decir, oye, es que estos 3 bultos de más eran muestras y no está declarado. Bueno, pues hay que explicarlo. O al revés, a veces vienen menos bultos. Entonces también decir, oiga, ¿qué ha pasado? ¿Cómo es que vienen menos bultos? O sea, el tema de muestras se gestiona normalmente aparte, pero cuando hay reconocimientos físicos es cuando se puede detectar pues que hay diferencias entre lo declarado documentalmente y lo que viene físicamente dentro del contenedor o en el envío aéreo. Con este proceso que llevan ustedes a cabo del despacho aduanero, ¿cuál es el tiempo promedio de liberación de un contenedor? Una vez que ya baja el luego contenedor. esto es otra cuestión. Es decir, la aduana es muy rápida. El canal verde, como he dicho, o sea, la enviamos y es automático. En un segundo sabemos si es el canal. En un segundo sabemos el canal. El canal naranja, normalmente si tú presentas... O sea, el verde es automático. El momento que tú la envías, automáticamente recibes la respuesta y si es verde, ya está liberado. El canal naranja, dependiendo de la hora que envíes la declaración a la aduana, por los sistemas informáticos, como que ha de actuar un funcionario para verificar que la documentación es correcta, dependiendo de qué hora estás enviando la declaración, eso sale la propia mañana, el propio día, o ya sale al día siguiente. Es decir, la aduana actúa de 8 a 3, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, y luego por las tardes quedan algunos funcionarios de guardia. Eso para el marítimo y carretera. Para el aéreo, como es un tráfico como más urgente, porque para eso se envía por avión y el avión es muy caro, sí que por las tardes normalmente hay funcionarios que pueden despachar las mercancías. Pero, por ejemplo, volviendo, si yo presento una declaración naranja a la 1 del mediodía y el actuario que le ha tocado esa declaración para revisar pues se va a las 3 y tiene muchas declaraciones por delante, posiblemente ya no salga esa declaración al día, con lo cual sale al día siguiente seguramente. Si es rojo, en el momento que nos notifican que es canal rojo, que también es automático, nos hemos de poner en contacto con las terminales, nos hemos de poner en contacto con la naviera para poder posicionar el contenedor lo antes posible. También hay un tiempo. Las navieras y las terminales no pueden dar instrucciones para posicionar de mercancías si tú no das la orden antes de las 12 del mediodía. Con lo cual, si yo me sale un canal rojo para ver a las 2 de la tarde, al día siguiente no lo vamos a ver. Posiblemente quede para el día posterior. En resumen, yo creo que el naranja suele salir al día, excepto en picos de mucho trabajo, y si no de un día para otro. Y el rojo en función de que la terminal te ponga el contenedor, en función de la hora que te dicen que es el canal rojo, en función de la naviera, que también ha de intervenir para poder poner el contenedor en zona. Normalmente, pues si no es al día siguiente, al otro día 48, se puede verificar y luego ya la entrega del contenedor. Y ahora viene la segunda parte. No hay chófers. En la Unión Europea faltan 40.000 chófers. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú puedes ir muy rápido, pero hemos tenido muchos problemas que, de hecho, incluso ha sido notificado a las diferentes las diferentes administraciones, en concreto el Puerto de Barcelona y el Puerto de Valencia. Eso ocurre en la mayoría de los puertos de España, que tú tienes despachada la mercancía, pides que te entreguen el contenedor porque no lo ceden. A las navieras en importación no les gusta ceder el transporte
a nuestros colaboradores, a nuestros transportistas, quieren ellos hacer el negocio del transporte. ¿Qué ocurre? Que están saturados y no hay chóferes. Con lo cual nos pueden decir, oye, una mercancía despachada hoy, que yo estoy llamando a la naviera a las 10 de la mañana para que me entregue un contenedor en un radio de 40 kilómetros, alrededor de Barcelona, me dice que a lo mejor, hoy ¿qué día estamos? Hoy es miércoles, que hasta el martes que viene no lo puede entregar. Esto es increíble. O sea, vamos muy rápidos, pero luego hay un tema logístico, que hay un problema, congestiones en los puertos, colas en los puertos para acceder a las terminales y falta de chóferes. Y entonces, ¿qué ocurre? Que sí que vamos muy rápido, o bastante rápido en el proceso, pero luego en muchas ocasiones la mercancía se para 3 o 4 días porque no se puede entregar. Más luego coordina con el importador que realmente el día que te han asignado que se puede entregar pueda recibir la mercancía. O sea, hay un problema importante en el tema en toda la Unión Europea porque faltan 40.000 chóferes. Por la logística y la saturación que tienen las terminales. Y en este caso me imagino que los almacenajes y demora y todo lo cubre la terminal, no el cliente. No, lo cubre el cliente, eso es lo gravoso. Aunque ellos no hayan tenido la responsabilidad. Y no... Eso es una lucha que tenemos, pero es que al final hay 4 navieras en el mundo, en el fondo, y no podemos hacer nada. Es decir, yo me puedo enfadar mucho con una naviera y mi cliente también, porque no puede entregar el contenedor en 48 horas. Yo no digo en 24 horas, pero en 48 usted tiene que organizarme el transporte. Pero no hay manera. Pero eso es por la falta de choferes. Por la falta de choferes, por la falta y por las congestiones de las terminales. No sé qué ocurre en México, pero aquí en España todos los clientes quieren las mercancías a las 8 de la mañana, entre 8 y 9. No todo el mundo podemos ir a las terminales a buscar los contenedores de 8 a 9. De hecho, entonces se aconseja que aconsejemos a nuestros clientes, decir, oye, a las 8 o 9 vamos a tener problemas, porque si a las 8 o 9 yo te he dicho que te voy a entregar el contenedor, tú no lo vas a recibir y a lo mejor te llega a las 12. Entonces nos están llamando constantemente, ¿dónde está el contenedor que me has dicho que vendría a las 8 o a las 9? Que tengo personal contratado, que me cuesta dinero y que estamos aquí cruzados de manos esperando que llegue el contenedor. Entonces eso ocurre cada día. Entonces nosotros intentamos aconsejar a los clientes de decir, oiga, ¿se lo puede entregar a las 12? Porque si vamos todos a las 8 de la mañana, colapsamos la terminal, haremos cola. ¿Se lo puede entregar a las 2? ¿Se lo puede entregar a las 4 de la tarde? La práctica habitual es que todos los importadores quieren los contenedores por la mañana de primera hora porque por las tardes hacen la exportación. Sacan los contenedores de sus almacenes para llegar a puerto. Y bueno, hay un colapso que no hemos podido solucionar por falta de choferes y por falta de práctica que tiene todo en España, pues que los contenedores de importación se reciben por la mañana antes de la 1 y los contenedores de exportación salen por las tardes hacia los puertos. Y es en ese segundo horario, porque ahorita que me dices que hasta las 3 de la tarde yo pienso, no, pues en Laredo trabajamos hasta medianoche de lunes a viernes y los sábados hasta las 4. Bueno, porque es fronterizo, sí, ¿no? Es camión y es fronterizo, ¿no? Entonces los camiones no se pueden quedar en los parkings, ¿no? No, sí. Esto es diferente. Bueno, la aduana carretera es diferente, ¿eh? Estamos siempre hablando del marítimo. Aquí del puerto, sí. En el puerto de Manzanillo igual pues hay citas desde las 4 de la mañana y aún así somos un puerto que está un poco colapsando por el tema de estas citas para previos y luego la cita para poder sacar el contenedor. Entonces, yo creo que algunos tenemos unos males, otros tenemos otros, sí. Y de los males el menor, ¿no? Nosotros ya algunas terminales, viendo el colapso, abrieron 24 horas y nadie iba a buscar ni entregar contenedores. Nadie iba. Todo el mundo, la norma es por las mañanas a primera hora y por las tardes la exportación. Porque esa primera hora se convierte que al final luego hay tráfico en las grandes ciudades, en los núcleos urbanos, hasta llegar a los polígonos industriales y a las empresas, pues oye, al final, lo que me ha pasado a mí, yo llego 10 minutos tarde, ¿por qué? Porque no encontraba parking, y eso que llegaba con 40 minutos de antelación, ¿no? Es decir, luego hay una logística de, oye, que está congestionado también la ciudad, ¿no? Y los accesos a los puertos, etcétera. Es decir, que es complicado cumplir un horario en concreto, pero bueno, ese es lo que nos exigen los clientes. Oye, Antonio, y ahorita lo ves a lo mejor ya desde este lado directivo o no tan ejecutorio a lo mejor, ¿no? Sino de supervisión. Pero cuéntame, ¿te acuerdas cómo fue tu primer despacho? A ver, es que ha pasado mucho tiempo.
Mi primer despacho, que yo organicé. Sí, que tú yo organizaste. Sí, me acuerdo porque yo, como explicaba, yo no era del sector, acabé mis estudios y entonces entré en una empresa y evidentemente desde abajo, pero me recuerdo que al cabo de un año y pico, pues yo ya era considerado. Yo estuve trabajando 13 años en una empresa y 25 con la mía. Durante esos 13 años pues yo tenía un jefe, tenía dos jefes, el jefe de aduanas y luego tenía el jefe de la empresa. Y al año y pico, o al año y medio, el jefe de la empresa ya detectó que yo tenía posibilidades, ¿no? Y en cambio con mi jefe directo con el jefe, el dueño de la empresa, no se estaban llevando bien. Y entonces recuerdo que no se estaban llevando bien y mi jefe directo tuvo un problema familiar, no sé, alguien que estaba enfermo y los lunes, que era un día muy importante para nosotros porque nos llegan mucha mercancía, tanto en camión como aéreo, como van llegando el fin de semana. Entonces aquel lunes pues le avisó pues que él no podía ir a trabajar porque tenía un problema familiar, un poco hoy te vas a espabilar. Y entonces mi jefe me dice, oye, te has de encargar tú de la agencia hoy todo el día y mañana. Y bueno, aquel día no hice un despacho, hice como 40, ¿no? Y cuando llega mi jefe directo, pensando que aquello había sido un colapso total, pues vio que no había pasado nada. Y un poco se quedó parado, ¿no? Como quieren decir. Bueno, ese jefe directo mío se fue al cabo de 6 o 7 meses a otra empresa y ya fui el apoderado general de esta agencia de aduanas hasta que me fui y monté mi propia empresa. Con lo cual, no el primero, sino los 15 o 40 primeros despachos, me acuerdo perfectamente que era ese día. ¿Qué era lo que más te mortificaba en ese momento? Bueno, hombre, hacerlo bien y que todo saliese bien ese día, ¿no? Es decir, oiga, yo ahora me han asumido la responsabilidad de una agencia de aduanas que yo tenía 26, 27 años y en un par de días yo tengo que cumplir como el jefe que lleva 40 años aquí y que lo hacía bien el hombre. Y bueno, la responsabilidad de hacerlo bien y de que las mercancías saliesen en tiempo y forma. Y despachadas. Liderando un equipo de trabajo. Claro, liderando era una empresa pequeña, pero sí teníamos 3 despachantes, uno en el aeropuerto, uno en carretera y uno en marítima. Entonces, coordinar esos 2 días y preparar todos los despachos durante esos 2 días para que los despachantes de aduanas, los que tramitan las declaraciones en las propias aduanas, las pudieran despachar, pues sí, claro. Fue un stage de 48 horas. Y es lo importante de estar listo para cuando se presenta la oportunidad, ¿no? Sí. Y entonces el otro se sintió más seguro porque había un pequeño roce, decir, oye, casi mi jefe directo le hacía ver al otro que sin él la empresa no tiraba y que un poco le podía forzar a mejores sueldos o mejores condiciones de trabajo, ¿no? Y comprobó pues que el dueño de la empresa pues que había un recambio de inmediato. Eso es bueno. Y en ese sentido, el hecho de que tú hayas estado pues desde copias, como comentabas, hasta llegar a ser despachante de aduanas, te da sientes que te da una ventaja competitiva ahora tú que tienes tu empresa, del ser empático con tu equipo de trabajo. A ver, al final, en nuestro sector, tú tienes que conocer todos los pasos que hay en la operativa. Si no, no puedes ayudar. O sea, yo ya no hago declaraciones aduaneras, yo no hago bookings, pero al final, si yo ahora tuviese que llevar a mi empresa a alguna de mis hijas, porque yo ya al final tengo que buscar un recambio de un día u otro, ¿no? Yo voy adquiriendo una edad y al final, oye, la empresa va bien y yo digo, oye, si yo ahora tuviese, que posiblemente lo haga, llevar a alguien de mi familia para que yo tenga un recambio, porque cualquier cosa me puede pasar y ya llegas a una edad que le haría empezar haciendo fotocopias. No un año haciendo, pero fotocopias, archivo, ahora bájate con esta a la aduana, empieza a abrir contenedores, luego vienes al despacho, fórmate, te voy a apuntar a todas las academias aduaneras que el Colegio de Agentes de Aduanas de Barcelona da formación, conoce la legislación, aprende, o sea, pasaría por todos los departamentos, incluso pasaría por administración, pasaría por facturación, pasaría por ventas. Yo creo que para llegar a poder llevar una empresa, al final esto es una empresa, yo aconsejaría que quien me tenga que sustituir cuando yo me haga muy mayor,
hayas conocido todos los pasos para luego poder ayudar a los colaboradores. Es decir, oye, la toma de decisiones es porque tú conoces la problemática que pueda surgir, porque has pasado por ahí y ahí puedes ayudar, y más en nuestro caso, que es muy técnico. Y es que aparte no puedes vender algo que no conoces. Que no conoces, entonces has de conocer todos los departamentos para poder estar dirigiendo la empresa. Al final, repito, esto es una empresa. En Aduanetas nos siguen muchos estudiantes de Latinoamérica y de México, y esperemos que también les empiecen a seguir de Europa. Y siempre nos preguntan como cuáles son los consejos para una persona, y creo que eso que acabas de decir es muy importante, porque salen de la universidad y ya quieren el puesto del director. No saben nada. Y realmente lo que uno aprende en el colegio pues no tiene mucho que ver con la práctica, y yo recuerdo igual que tú, que cuando empecé de cero, ¿no? Y hacer acomedido y tratar de aprender del que está al lado de ti. Y eso es fundamental para el crecimiento en esta carrera en la que nunca terminas de aprender. Incluso de los nuevos que entran a la empresa, pues le vas a aprender algo que trae fresco, que a lo mejor tú no lo tienes todavía, ¿no? Sí, es así. Es decir, ahora el talento es complicado de tener. O sea, el talento hay que fomentarlo y hay que darle posibilidades, pero para que tengas el talento suficiente para estar en una empresa como las nuestras, pues has de conocer toda la operativa, que es muy diversa, tanto de transporte como de aduanas, como de logística, porque como ya he dicho ahora, los servicios yo creo son integrales. El cliente quiere que se lo hagas todo. Y en este servicio integral y hablando de cómo va adaptándose la agente aduanal a los cambios que se presentan, platicamos ahorita de la aduana única europea, ¿no? Pero también de esta transformación digital que están sufriendo las aduanas. ¿Tú cómo ves el ambiente en esto? Bueno, ahora justamente tenemos la reforma del Código Aduanero de la Unión. Es decir, nosotros tenemos un Código Aduanero que sirve para todos los países de la Unión Europea. Ahora hay una reforma, es decir, desde que España entró en la Unión Europea por el año 86, que luego no se integró hasta el año 92, salió un código aduanero. Ese código aduanero quedó obsoleto y estamos hablando del año 92, y en el año 2008 se reformó ese código aduanero, que decayó por un tema legislativo europeo que no viene a cuento, y se creó otro código aduanero, que es el que tenemos ahora, que se publicó en el 2013, pero se puso en aplicación en el 2016. Es el que estamos trabajando hasta ahora. Ahora estamos en esa reforma, ¿vale? Y la reforma lo que busca es justamente que, lo que hablábamos antes, que se aplique igual toda la legislación en todos los países para que no haya desvíos de mercancías. Y eso tiene que ver con el despacho centralizado europeo. Por eso lo explico. O sea, uno de los pilares de esta reforma aduanera es crear una agencia aduanera europea, ¿vale?, que vigile que no haya desvíos de tráficos con el despacho centralizado europeo, que está entrando en vigor ahora, que luego explicaré, y que las aduanas interactúen de igual forma y que no nos vayamos todos a Holanda o nos vayamos a Rotterdam o Amberes, que es la otra de Bélgica, o Hamburgo, que son las tres aduanas, que se nos van las mercancías que en los demás países podían tener algún problema por la interpretación de la norma, porque la norma es igual, la interpretación de la norma. Una de las que persigue la reforma es justamente que no haya desvíos de tráficos como están ocurriendo ahora, en detrimento de nuestros puertos y de nuestra actividad económica, y favoreciendo, en el fondo, a esos puertos y a esos países. Despacho centralizado europeo. Ahora algunas empresas están entrando en ese despacho centralizado europeo, pero a nosotros los agentes de aduanas no nos están beneficiando cómo se ha regulado el despacho centralizado europeo. ¿Por qué? Porque nos hacen, como he explicado antes, despachar por la indirecta. Es decir, voy a ser responsable de todo lo que pueda ocurrir durante 3 años y 4 años, siendo solidario con el importador y exportador, con el cliente. Todos sabemos que los clientes están o no están. Entonces yo voy a ser responsable de despachos por la indirecta, con lo cual, a día de hoy, para nosotros vemos que el despacho centralizado europeo no tiene mucho sentido. Y yo creo que no. Y además, el Departamento de Aduanas, porque supongo que también hay directrices por parte de los diferentes departamentos de aduanas de toda la Unión Europea, no van a dar la autorización del despacho centralizado europeo a cualquiera.
Es decir, está pensado para las grandes multinacionales, no está pensado para nosotros. Pero si nosotros lo pidiésemos y si nos lo otorgaran, tendríamos que actuar por indirecta. O sea, en principio no es la figura para nosotros. 2, si nos dejasen hacer ese despacho centralizado europeo, nos harían actuar como importadores. Entonces no lo vemos. Con lo cual estamos un poco desengañados. En ese sentido caería completamente la responsabilidad sobre el despachante, ¿no? Sí, toda responsable. Si no atiende el importador, atendemos nosotros. Y eso no nos parece, bueno, no nos es atractivo. Y en ese sentido, por ejemplo, que me comentaban que, por ejemplo, en España ciertas mercancías son un poco más reguladas, que por eso es que iban y despachaban en otras aduanas. Es que ya hay varias patas, ¿no? Claro. La aduana no es la restrictiva actualmente para que las mercancías se vayan a otro país. Son los servicios anexos al despacho aduanero. Supongo que igual que en México hay otros servicios. Aquí tenemos el servicio de sanidad exterior, el servicio de agricultura y el servicio de comercio, por hacerlo sencillo. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay normas. Entonces, sí que es verdad que en estos ámbitos, el servicio de sanidad exterior, el servicio de agricultura y el servicio de calidad no dependen de la aduana. La aduana no despacha si no tienen el visto bueno de estas administraciones. Pero ¿qué ocurre? Que sí que esas administraciones tienen normativa nacional. Y esa normativa nacional no es la misma que pueda tener Holanda y no es la misma que pueda tener Bélgica o pueda tener Alemania. Con lo cual, mercancías que no cumplen según las normativas de estos tres estamentos, que son paralelos a la aduana, son los que se desvían, no por el tema aduanero. Se desvía porque la normativa sanitaria española, aparte de cumplir la comunitaria, es más restrictiva que la normativa en Holanda. Que al final del día, que aunque entraran por Holanda, es decir, y van a venir acá, tienen que cumplir, ¿no? Hay un tema, el tema del calzado, ¿no? El calzado lleva el servicio de calidad. Y el servicio de calidad, que es una norma nacional, lo interpretan de una forma. Al transponer la normativa comunitaria en España, sale una normativa española y en concreto el calzado, pues tienes que aportar una serie de requisitos que en la mayoría de los casos no se cumplen. Eso es lo que se desvía a Rotterdam, porque en Rotterdam el servicio de calidad que aplican ellos en su país, que no tiene que ser comunitario, les permite esa importación. O sea, no es un tema que se va a Europa más por el tema aduanero, sino por los servicios anexos al despacho aduanero, como son los que he nombrado. Esos son los restrictivos, no más que la aduana. Sí, más que la aduana es lo que tiene que cumplir para entrar al mercado de España, ¿no? Exacto. Sí, lo entiendo en ese sentido. Entonces, esto que me comentas, pues sería unificar las aduanas y seguiría pasando lo mismo, ¿no? Seguiría pasando lo mismo, si España es un poco más restrictivo. Esto se seguirá yendo a otros países. Pero al final del día, aunque se importe por Bélgica, pues puede bajar y entrar a España, pero al entrar a España tendría que cumplir también con esos requisitos. Bueno, pero luego ya está en la Unión Europea, con lo cual ya es ya es un control del mercado interior. El mercado interior es muy grande y con lo cual a veces no llegas a todos los sitios, la administración no llega a todos los sitios. Entonces nos hemos encontrado de que llega una mercancía por el puerto de Barcelona y que esa mercancía está en los supermercados. Y que no cumple el tema de calidad. ¿Por qué? Pues porque ha entrado por Holanda y una vez entrado en la Comunidad Europea se pueden mover libremente las mercancías. Luego es que tú haya inspectores de comercio dentro de nacionales que puedan verificar que todos los productos son aptos. Eso es imposible. Entonces, hay mercancías que están rechazadas por el servicio de calidad, por ejemplo, pero que en realidad están todas en los supermercados, porque han entrado por otros países de la Unión Europea que no exigen esa norma española. Pero luego, como hay libre comercio entre toda Europa, esas mercancías bajan en camión y se distribuyen en todos los centros comerciales. Sí, entiendo que entonces esto es lo que pasa con ese tipo de mercancías. Pues hemos hablado del despacho, hemos hablado, hace rato mencionabas dentro del proceso, mencionaste un personaje importante, yo creo, hoy por hoy en el comercio exterior, que es China, ¿no? Ahorita, ¿cómo están las relaciones de España y de Europa con Asia? ¿Y cómo ves a México dentro de estos actores, no?
Bueno, las relaciones, o sea, a nivel comercial, por mi experiencia, la fábrica de Europa es China, o la fábrica del mundo es China. Las relaciones entre España y China, yo creo, a nivel comercio, son correctas. Es decir, no hemos detectado en ningún momento que haya ninguna restricción de ningún tipo, y la política de la Unión Europea es aranceles muy bajos. Es decir, nosotros tenemos un promedio de aranceles de todos los productos que puedan existir de un 3,algo%. Sí que es verdad que hay unos artículos que están muy protegidos, como por ejemplo el calzado, que se va el arancel al 16 y al 17%. 16 para las mujeres y 17 para los hombres. Es el arancel más alto que podemos tener, independientemente de los derechos de antidumping, que eso es otra cosa, ¿vale? Entonces, digamos que las relaciones comerciales con China pues son buenas, porque realmente es la fábrica del mundo, China, y ahora un poco se está trasladando por el efecto Trump, o incluso antes, se están trasladando las fábricas de China a Vietnam, se están trasladando a Tailandia, se están trasladando a Camboya, porque quieren quitar el origen China, ¿vale? Con lo cual, el centro de producción está en Asia, bajo nuestro punto de vista. España tiene unos aranceles, como digo, muy bajos con China. Y fabrican bien y son cumplidores. Con lo cual, a nivel comercial, se está comprando mucho con China, y no le veo ningún problema, no hay queja a nivel. Otra cosa es la geopolítica, eso es diferente. La geopolítica es evidente que China, nuestra impresión general a nivel coloquial, China se está comiendo, es una gran potencia, y todas estas maniobras del nuevo gobierno de Trump, pues lo que quieren evitar es que realmente perder la economía o perder el liderazgo tanto en el comercio como en la tecnología, que evidentemente yo creo que han perdido. Entonces ahora pues lo que quiere hacer este señor, aunque no nos guste su talante y no nos guste su toma de decisiones, es que coja impulso la economía americana para poder competir con la China, ¿no? Y ese es un tema de geopolítica, pero a nivel comercio no vemos ningún problema. Sí que hay un poco de problema cuando tú exportas a China. Ellos son muy restrictivos en muchos productos. La Unión Europea está abierta, pero China evidentemente aún tiene que abrirse más a nivel comercial. Sí, para poder y en México, sí, pues es muy complejo exportar a México. Sí. Muy complejo. Sí, o sea, yo ahora, de hecho, tengo una serie de embarques en México que, estoy temblando. ¿Qué es lo que más te preocupa de este tema de cuando hacen negocios con México? Bueno, nos preocupa, pues que primero que tienes que encontrar a alguien que tenga la patente, si no estás, evidentemente, ¿no? Luego, me ha parecido entender que los importadores, por eso me las preguntaba antes, los importadores tienen que tener licencia para todo. Sí. O sea, un importador tiene que tener licencia, pues si trae tejidos, licencia para los tejidos. Si trae muebles, licencia para los muebles. Entonces, esto existía en la Unión Europea hace 40 años, pero ahora no existe y lo veo muy complejo. Muchos organismos muy restrictivos nos hablan de que la luminaria, por ejemplo, nadie se atreve a exportar luminaria porque la autorización tarda... Sí, por las normas. Sí, 3 o 6 meses. Es decir, oye, parece escalofriante, ¿no? De hecho, los exportadores dicen, oye, nosotros no queremos dar un DDP, o sea, porque no desconocemos las normas allí y nos vamos a estrellar. Muy complejo, lo estoy viendo muy complejo. Nunca había hecho el servicio de ofrecer el servicio de ponerlo en casa del cliente en México, y me parece que es muy complicado. Era lo que se nos hacía... Ahora tú que hablabas de un tiempo de 24 a 72 horas, pues yo creo que es lo que a veces nosotros nos tardamos en conseguir una cita para abrir por primera vez el contenedor y revisar qué es lo que está ahí adentro, ¿no? Y creo que la oportunidad de venir a estos países, de ver cómo trabajan, de intercambiar ideas con ustedes, pues que ya tenemos algo de punto de comparación. En el caso, por ejemplo, los que estamos en aduana fronteriza, nosotros tenemos oficina en Laredo, pero también en Manzanillo. Entonces yo le decía a mis compañeros de Manzanillo, es que entre más veo Manzanillo, más quiero a Laredo, ¿no? Porque tiene uno la ventaja competitiva de que tienes tu almacén, vas y revisas, decides a qué hora sacas el embarque y no tienes que ir al puerto, donde, como tú dices, pues las terminales tienen un monopolio y aunque ellos sean los que se demoran, pues tú tienes que pagar almacenaje si todavía no sale el contenedor, ¿no? Entonces, en este sentido, siento que sí, México tiene una oportunidad de mejora
abismal, ¿no? Sí, sí. Bueno, es que, por ejemplo, los famosos EURs que enviamos a México, falta una coma y el EUR es rechazado. Es decir, estamos pasando borradores constantemente para que desde los colegas mexicanos nos digáis que realmente ese EUR va a servir para pagar menos aranceles cuando llegue la mercancía. Es que en un documento, o sea, falta el CACV, ¿no? El CACV es como la forma jurídica, ¿no?, que tiene la empresa, preparación, ¿no?, de la empresa. Ajá. No, pues falta el CV y se rechaza el documento. Es que nos parece... Es más de criterio, ¿no?, de la autoridad. Del actuario, sí, sí. Sí, porque pues lo vemos como muy complejo. Muy complejo. Y lo yo estoy viendo muy complejo en estos momentos. Y ojalá empecé como a... Eso que tú decías de que por qué siguen eligiendo un agente aduanal pudiendo no tener un agente aduanal para hacer su despacho, era lo que me hace ruido y me comentaba un cliente, es que mi labor, yo conozco este producto y mi labor es vender este producto. Entonces, si yo me dedico a hacer esto otro, que no es mi ventaja competitiva en el mercado, pues yo pierdo tiempo que le puedo invertir en vender mi producto. Claro. Entonces, yo hago mi trabajo, que es vender mi producto, y entonces confío en manos de profesionistas la labor del despacho, ¿no? Y en ese sentido, creo que muchos de los que entran a México entran con ese miedo de la incertidumbre jurídica de cómo van a lograr hacer el negocio, ¿no? Y entonces a lo mejor ahí entramos nosotros en tratar de ir un paso adelante, como tú comentas, y tratar de simplificar eso, de que eso que ya tienes como agente aduanal, de que tienes el expertise de poder hacerlo todo completo, pues ya da la ventaja competitiva a que venga alguien y quiera hacerlo sin agente aduanal. Entonces no es cosa sencilla. Y más en vuestro caso, porque en vuestro caso, por lo que estoy viendo recientemente, la normativa es muy compleja, los procedimientos son muy complejos y la autoridad aduanera es muy compleja vuestra. Es lo que vemos desde fuera, es muy compleja, de las más complejas que yo he conocido. ¿Cómo crees que pudiéramos evolucionar en este intercambio comercial entre México y España? Porque mira que yo he caminado por las calles y de repente veo bordados y digo, ay, que esto no era mexicano, no, es que vino de acá, ¿no? Y los dulces y esto, y hay el comercio entre España yo creo y que México tiene que haber, para que el comercio ¿no? sea fluido, ¿vale? Las aduanas tienen que ser fluidas. Y las aduanas tienen que ser permisivas. Y ¿cómo se dice? Y la seguridad jurídica debe ser lo que impere en la relación. Entonces nosotros lo que vemos de México es que las autoridades aduaneras son excesivamente estrictas. Tenéis una serie de normativas que pensamos que sí, lo que queremos un mundo globalizado, que ahora con la geopolítica parece que ya no lo queremos o no lo quieren las grandes potencias. Las aduanas tienen que ser ágiles y la aduana mexicana no es ágil. Me sorprende porque, por otro lado, en la frontera con Estados Unidos, como decías, en Laredo, pues las mercancías entran y salen cada 5 minutos, pero en los puertos no. Pero no es porque los puertos no estén preparados o porque no sean ágiles. Es que la normativa, yo lo que no entiendo es que para despachar un contenedor en Manzanillo, como tú has dicho, me dicen que puede tardar un mes y en cambio cada día movéis mercancías por México, por Laredo. Eso no lo entiendo. ¿Cómo puede ser que tardes un mes para poder liberar un contenedor? Lo que me están diciendo, y en cambio en Laredo cada día, ¿no?, se despacha automáticamente. Y debe ser un tráfico muy, muy regular y bueno, es el gran tráfico que tenéis en Estados Unidos, ahí en México, ¿no? Las aduanas con Estados Unidos. Me sorprende que por un lado seáis muy ágiles y por el otro seáis tan lentos. Sí, ¿Cómo se puede mantener una relación con Estados Unidos, ¿no?, que dicen que un mismo producto pasa 7 veces la aduana de México? Porque, o sea, yo he estado en conferencias internacionales donde dice que Estados Unidos fabrica un producto y entonces hay una parte de ese producto que se fabrica o se instala en México, vuelve a Estados Unidos, viene añadido el producto de México, se añade algo más y vuelve a México otra vez para seguir acabando el producto. Decían que un mismo producto podía pasar 7 veces la frontera. Sí, es para el tema ese de la maquilación de los productos que van a Estados Unidos. Y ahí parece que sí sois ágiles. Y que incluso ahorita ya con este tema de Trump y los aranceles ya es un poco... Pues no sé si tuviste ahora que tuvimos el de los aranceles, tuvimos 2 días sin cruzar mercancía a Estados Unidos, porque todos estaban en la incertidumbre de cómo se iban a manejar las cosas, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que vamos a eso, ¿no? Al abrir fronteras y buscar las ventajas competitivas para ambas partes y sacar el mejor provecho, que al final del día el que se beneficia más pues es el consumidor y el país, ¿no? Sí, sí. En aumentar sus
pues, los productos que puede ofrecer al mundo y también poder vender sus productos a Europa. ¿Qué le recomendarías a alguna empresa mexicana que esté pensando en vender en Europa o en España? ¿Qué le aconsejaría? Bueno, la Europa es un mercado importante. Al final es la tercera potencia, es decir, China, Estados Unidos y Europa. La Unión Europea, bueno, que el mercado europeo está abierto y que es un gran mercado y es un mercado de muy gran consumo. Entonces, que se atrevan a exportar. Que ahora en este momento no desconozco la balanza de pagos que tenemos España con México. No sé si somos más exportadores que importadores. Yo diría que somos más exportadores. Pues oye, que el mercado europeo está abierto, que apuesten por el mercado europeo, que es un mercado de gran consumo y que pasar las aduanas es fácil. Y que aparte les da una certeza jurídica increíble. O sea, estamos con la incertidumbre que si puedo exportar o no exportar a Estados Unidos este producto hoy y a lo mejor mañana ya no porque el arancel subió. Aquí y en Europa está estable. Está estable. No hemos tenido ningún... Al revés, cada vez lo que se pretende es arancel cero. O sea, es un poco la política, ¿no? Pero bueno, esta geopolítica puede cambiar, ¿no? Pero en concreto con México yo creo que lo que se han de atrever, para eso también hay que tener buenos productos. Al final también estás compitiendo con mercados muy fuertes, ¿no? Como es el de China, como es Estados Unidos y como es el propio mercado europeo. Con lo cual al final los productos que puedan exportarse a España pues deben tener un alto grado de competitividad para poder pues introducirlos, ¿no? Y desconozco y entiendo que en México hay una serie de productos que tienen alto valor y que tienen reconocimiento mundial, pues apostar por esos productos, porque el mercado es muy competitivo también en la Unión Europea. Y en ese sentido yo he visto que, me he encontrado ahora en la calle que hay muchos, son bien recibidos los productos mexicanos en algunas partes de España y son muy consumidos también, y veo que tienen su aparador de Mexifoods y de todo. Entonces, el cruzar esa frontera y voltear a ver que hay un abanico de posibilidades más allá del país vecino del norte, ¿no? Bueno, es que yo creo que es más cómodo vender al país vecino del norte, que tienes una expertise, ¿no?, que ir a buscar mercados nuevos, ¿no? Que en realidad la relación España-México no es nueva, evidentemente, pero al final yo creo que si tú tienes un mercado tan gigante como es Estados Unidos y luego tienes toda Latinoamérica, posiblemente los importadores y exportadores pues apuesten más por el mercado más cercano que tiene, ¿no? Y eso nos ocurre en nuestro sector. Nosotros vamos a mítines internacionales justamente para poder tener agentes en todas las partes del mundo y de Latinoamérica no viene nadie. Vienen muy pocos, algunos mexicanos en esto. ¿Por qué? Porque ellos tienen otro área, que es Latinoamérica, y tienen Estados Unidos. Es decir, tenéis un poco olvidado, digamos, a los demás mercados porque tenéis una gran dependencia con Estados Unidos. Entonces, es lo que nos ocurre a nosotros. Yo voy a China y yo tengo mucha carga que doy a mis colegas de China para que me la vayan a buscar. Y yo les digo, oye, si yo te doy trabajo, inténtate buscar tu trabajo para España. Claro, ellos no buscan trabajo para España porque no lo encuentran. Les es más fácil interactuar por su zona, todo lo que es Asia, que hay un comercio brutal, que no empezar a buscar para corresponderme a mí, que yo le doy trabajo, cargas para España. Entonces es complicado, con lo cual cada uno dedica los esfuerzos a aquello que le parece más fácil y que hay un gran mercado, ¿no? Con lo cual y esto como te decía, lo vemos muy pocos latinoamericanos van a estas reuniones internacionales de agentes aduanales o de agentes de carga, porque al final, como te digo, ofrecemos el servicio global y veo muy pocos latinoamericanos que viajan a esos países porque tenéis otras prioridades. Y en realidad hay un idioma universal que de las mercancías, que es la fracción arancelaria, pues que esa marca para todo el mundo, ¿no? Sí. Entonces, pues ya tenemos la base, que yo creo que es lo más importante en el tema de comercio exterior, ¿no? Sí, al final tú ya sabes que hay unos aranceles y hay unos costes de transporte y cada uno en función de su producto y pues hace su reflexión personal, decir dónde envío las mercancías, dónde es un mercado que parece que mi producto tiene mucha afectación y aceptación y en función de eso pues cada uno monta sus estrategias comerciales. Aquí en España, ¿esta fracción arancelaria sirve más como de estadística o sirve de manera restrictiva No, de estadística nada. Lo que sí que es verdad que se repite constantemente
que ya las aduanas no tienen una función recaudatoria, que sí la tiene, pero nos venden y nos lo creemos, y yo soy un firme de que en realidad las aduanas han perdido un poco, al menos de la Unión Europea, han perdido un poco el afán recaudatorio, pero evidentemente se recauda. Y están más preocupados por otros temas, como hemos dicho, la calidad, la sanidad de los productos, etcétera, etcétera. Con lo cual, por eso los aranceles son bajos. Pero cuando una mercancía está compitiendo con grandes productores de la Unión Europea, lo que se pone y se vigila son la protección de estos fabricantes, ¿no? Con lo cual, sí que es verdad que hay una pequeña protección y a base de impuestos, ¿vale? Es decir, los recursos de la Unión Europea, aparte de otros impuestos, son los aranceles, pero no es el objetivo principal recaudar. Por eso los aranceles, como decía, son relativamente bajos en la mayoría de los productos. Solo algunos productos que están protegidos, su arancel es un poco más alto, porque hay una gran producción en la Unión Europea. Entiendo que esto ocurrirá en todos los países. Pues en México todavía es más recaudatoria que... ¿Sí? Bueno, yo creo que las dos cosas, ¿no? Entonces, sí, por eso no sé cómo nos tienen. Que ellos ya... La propia aduana se define como que no es lo más importante recaudar, que lo es, sino que al final que todos los productos que entran y salgan pues tengan su correspondiente sello de calidad o de lo que tenga que requerir para que el producto llegue a la sociedad en buenas condiciones, tanto sanitarias como veterinarias como de calidad. Y más eso que dices, ¿no? Que eso que se recauda con el fin de proteger ciertos sectores, pues se destine para poder incentivar esos sectores a mejorar su producción, ¿no? Supuestamente. Pero bueno, en realidad todo lo que se recauda, casi el 80% va a la Unión Europea, a la Comisión Europea, y ellos lo distribuyen, los ingresos. Es una parte del presupuesto de la Comisión Europea, que es el órgano que rige la Unión Europea. Pues te agradezco mucho, Antonio. ¿Algo más que quieras compartir con nosotros? Pues nada, que no sé si he sido lo suficientemente claro. No, claro. Que no sé si va a ser muy interesante y, bueno... Grabar otro episodio cuando volvamos, ¿verdad? Estoy a vuestra disposición para cualquier aclaración de que no haya quedado clara, ¿no? En esta entrevista. Pues yo estoy segura que México tiene mucho que aprender de España y de la Unión Europea en sí. Y hoy tuvimos la oportunidad de conocer mucho de lo que desconocemos del otro lado y poder tener un punto de comparación entre lo que vivimos día a día los mexicanos aduaneros con el resto del mundo, ¿no? Uh-huh. Y qué más la Unión Europea, que lleva años luz adelante de lo que nosotros estamos haciendo. Estoy segura que llevamos muchos aprendizajes y muchas reflexiones. Yo te agradezco mucho que nos hayas abierto el espacio. Sabemos que fue complicado acomodar las agendas, pero finalmente pues se logró, y eso es gracias a... La época estival aquí en España es complicada, con falta de personal, bueno, y al final... No tenemos mucha estructura. Normalmente las empresas, como he dicho, son pequeñas, medianas, y al final, bueno, ha costado, pero al final ha valido la pena. He podido encajar esta entrevista que me ha parecido muy interesante. Pues muchísimas gracias. Y antes de terminar este episodio, quiero agradecerles a todos que nos sigan en nuestras redes, en Spotify, en Amazon Podcast, en YouTube, en TikTok, estamos en Instagram, estamos en Facebook y estamos en TikTok, ¿verdad? Entonces, síganos por todas nuestras redes, suscríbanse si quieren saber más sobre aduanetas, dale al botón suscribir y no dejen de seguirnos y escucharnos para escuchar más anécdotas, historias y netas que importan y exportan. Gracias. Hasta la próxima. Con Aduaneta ya vas a estar, del mundo aduanero te vamos a contar, desde la frontera hasta el mar. Lo que importa te lo vamos a mostrar. Netas que importan y exportan, todo lo que pasa aquí se comenta. Netas que importan, no te lo pierdas. En cada episodio mucho por hablar.